Sí, profe, ¿cómo ha estado? Pues bien, gracias a Dios, aquí estamos todavía trabajando. A ver, parece que hoy iniciaba ya una nueva etapa del el proceso que se lleva del coronavirus. Ajá, Uno estaba leyendo el periódico ayer precisamente terminaba la sana la cara. distancia Ujú. y que empezaba una nueva etapa, pero pues yo no creo que se eche a andar porque todavía está el semáforo rojo en Pues la sí, mayor parte de la república, excepto Zacatecas. Creo que tiene amarillo, pero fuera de ahí todo territorio nacional está en ascenso los contagios de coronavirus. Yo creo que es muy prematuro tratar de abrir las actividades normales. todavía es muy pronto. Sí, para mí sí, yo creo que todavía falta un poquito más. Eh, Pero bueno, ahí vamos. Afortunadamente le dejaron la opción a los estados y municipios para que ellos decidan en sus lugares si terminan la apertura o, o de plano sigue la contingencia por otro tiempo más, que es lo más seguro. A nadie, pues digo, a todos nos surge entrar en actividad, ponernos a trabajar y obtener los medios económicos necesarios para la subsistencia de la familia, pero pues, también primero está la salud y luego esto trae repercusiones porque pues va de por medio de la vida. No es nada más de que te contagies y te enfermas y luego al rato te curas y pues ahí muere, no. Aquí la situación es de que hay veces la libras y hay veces no. Y por lo que veo, pues ya van más de 300,000 muertos a nivel mundial y muchísimos contagiados. Entonces, al paso que vamos, yo creo que vamos a llegar al número o rebasar el número de los muertos que hubo en la última pandemia, o en la penúltima pandemia que fue allá en 1919, 1920, hace 101 años aproximadamente, con la gripa española, que logró matar a más de 1 millón de gentes en aquella época, donde no habían la tecnología que hay hoy, ni la movilidad, ni la comunicación que tenemos hoy. Así de que sí está grave la situación, pero vamos a esperar unos días más a ver qué se resuelve. Por lo pronto, nosotros a la escuela no regresamos, ni ningún otro grupo de alumnos, llámese kinder, primaria, secundaria, prepa o las universidades. No hay condiciones, dijo el secretario de Educación, para eh, volver a las aulas a, a recibir educación presencial. Todavía por los medios que se están utilizando, vamos a continuar y luego creo que van a adelantar las vacaciones de los niños, de los jóvenes, ¿verdad? Hasta prepa, eh, con el objeto de inclusive alargarlas. En lugar de salir en julio, creo que van a salir en este mes, junio, ¿verdad? Yo creo que más adelante lo comunican. Y regresan hasta septiembre, ¿verdad? Entonces, creo que ese es el plan que traen. Consideran que para septiembre probablemente ya haya condiciones para hacer la educación presencial o en grupo, con todas las medidas necesarias. Yo creo que esto no se acaba hasta que haya la vacuna, hasta que haya la solución, ¿verdad? A este problema, que sería la vacuna, ¿verdad? Y como cualquier otra enfermedad, ¿verdad? De sarampión, polio, que también en su oportunidad fueron enfermedades como esta. Se encontró la solución que fue la vacuna y bueno, pues sí nos puede pegar, pero ya sabemos, con la vacuna nos aliviamos y ahí muere. Entonces yo creo que va a ser hasta ahí y según los pronósticos probablemente sea para fin de año o principios del que entra, eh, que se encuentre la solución o la vacuna a este coronavirus, según los expertos. Yo espero que sea un poco antes, ¿verdad? Porque sí hay muchos problemas de salud en todas partes del mundo.
Miguel Ángel, Vicky, ¿cómo estás? Muy bien, profe. Qué bueno, me da gusto. Ayer Bien. me preguntabas algo. Es evicción. Pone. Ah, ok. Sí, es que yo lo vi ahí en los apuntes que estaba haciendo que decía evicción, por eso le pregunté si nada más que era evicción. Sí, es evicción y es la pérdida de la cosa. Que a través de una sentencia judicial el juez declara propietario a un tercero, ¿verdad? Hablábamos, por ejemplo, que cuando se pierde por evicción un legado, este, se extingue el legado. Entonces, es cuando es dueño, ¿verdad? El testador del bien, que deja en legado en un testamento, pero viene un tercero y dice al juez, oye, este terreno yo estoy en posesión de él, pacífica, continua y pública, por más de 10 años, de mala fe, y quiero que me reconozcas este derecho, ¿verdad? De posesión y como una consecuencia me declares la propiedad. Entonces, cuando la puede perder el albacea, aunque sea, digo, perdón, el testador, aunque él sea el dueño, puede perder la propiedad. Porque la prescripción es una forma de adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo. Entonces, a eso se debe. Y así se le llama evicción, ¿verdad? No es ficción, es evicción. Ok. Entonces yo le digo que sí la vi en los apuntes como evicción nada más. Ajá. Sí, yo creo que estaba mal redactado. Bien, vamos a iniciar la clase. En la anterior estuvimos hablando de las condiciones para hacer albacea. Dijimos que para hacer albacea pues, se requiere la capacidad general. ¿Cuál es la capacidad general para hacer albacea? Bueno, ser mayor de edad y en pleno uso de sus facultades mentales y con capacidad para disponer de sus bienes y que no tuvieran algún impedimento, tales como, eh, pues ya lo vimos también, a quienes no tengan la libre disposición de sus bienes, a los magistrados y jueces, en el ejercicio de la jurisdicción en el lugar que se abra la sucesión, tampoco pueden ser albaceas, a los que por sentencia hubieran sido removidos del cargo. Hay personas que ya fueron designados albaceas. Si ya fueron removidos, entonces no pueden ser albaceas, ¿verdad? A los que hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, bueno, no tienen la moral suficiente para ser albaceas porque pues, van a administrar bienes. Y pues si ya anduvieron por ahí cometiendo delitos de robo, fraude, abuso de confianza, que son los delitos contra la propiedad, pues no sería muy conveniente poner a una persona que ha sido juzgado por estos delitos como albacea. Y a los que no tengan un modo honesto de vivir, ¿verdad? Habrá gente que sea viciosa, pues, un alcohólico, un drogadicto, pues ese tipo de personas no son responsables, ¿verdad? Y el albacea tiene que ser una persona responsable, una persona pues libre de estos malos hábitos y que pueda disponer libremente de sus bienes, ¿verdad? Sin ningún impedimento. Bueno, también hablamos de la aceptación, renuncia y excusa en el albaceazgo. El cargo de albacea es voluntario, pero una vez que se acepta, se tiene la obligación de desempeñarlo. So pena de que en caso de que renuncie injustificadamente al cargo, pueda perder la parte que le toca de la herencia o del legado, si es el albacea heredero o legatario. Y también a que no se le pague la remuneración que le corresponde. Los albaceas cobran honorarios por el cargo que desempeñan. Yo les decía que es un cargo que requiere de mucha responsabilidad
y de tiempo. Por eso hay gente que se excusa de conocer, digo, de aceptar el cargo de albacea. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo, ¿verdad? Imagínense un profesor que tiene que dar clases todos los días, tiene 2 plazas, va en la mañana y va en la tarde, pues ¿a qué horas? Entonces, ese tipo de gente, pues no. ¿Por qué? Porque el albacea tiene muchas obligaciones, tiene que administrar los bienes de la herencia, lo tienen que poner en posesión de los mismos. El aseguramiento de los bienes va a decir, ponme en posesión de los mismos. Tiene que administrarlos, tiene que rendir cuentas de su administración. Y hay veces, hay muchos bienes. Hay ocasiones en que es un solar baldío, dices tú, bueno, pues sí, lo acepto. Pues es un solar que no produce frutos. En cambio, imagínense a, eh, a un difunto que dejó caña, que dejó un negocio, que dejó vacas, que, pues, o sea, dejó muchos bienes que producen frutos. Hay que atender 40, 50 vacas, hay que ir a estar al pendiente de las 20 hectáreas que dejó de caña, dejó una tienda de abarrotes, bueno, pues todo eso requiere de tiempo y tiempo prácticamente completo. Estamos hablando de que en estos casos el albacea debe ser una persona que sea responsable, como ya lo vimos, ¿verdad? No puede ser una persona que haya sido juzgada por delitos contra la propiedad y que no tengan un modo honesto de vivir, deben ser responsables y también tener tiempo para desempeñar el cargo. Y en caso de que no acepten ocupar el puesto de albacea, se pueden excusar, ¿verdad? La excusa la va a calificar el juez. Si la declara procedente, pues ahí termina, ¿verdad? Esta situación. Eh, es Tiene que examinar si realmente tiene el albacea, pues, alguna imposibilidad para ejercer este cargo. Como yo les decía, es de tiempo completo en ocasiones y de mucha responsabilidad. No hay nada más de decir, sí, hombre, no pasa nada. No, sí pasa. Tienes que administrar bienes. Hay veces, no sé, pues hay muchas cosas. No me imagino a un agricultor que tiene ganado, que siembra, que tiene tractor, los implementos, todo eso hay que cuidarlo. Es parte de las obligaciones del albacea. Cualquier fierro que se le pierda es responsabilidad de él. Entonces, si por negligencia se empieza a morir el ganado o no produce la tierra, la caña que se sembró porque pues, no fue a verla, nunca le fumigó, ni la regó, ni la atendió, ni le combatió las plagas y demás, pues por esa negligencia tiene responsabilidad el albacea. Por eso es muy importante que cuando acepte el cargo, pues lo desempeñe adecuadamente. Bueno, esta sería la aceptación, ¿verdad? ¿Puede renunciar? Claro que sí puede renunciar. Se puede excusar de ejercer el cargo. Yo soy de la idea que tiene que hacerlo antes de que acepte el cargo, ¿verdad? Cuando lo designa el juez, en lugar de ir a aceptar el cargo, decirle no puedo ejercerlo, ¿verdad? Vengo a promover una excusa en base de que no tengo tiempo, de que soy mayor de 80 años, estoy enfermo, de que vivo fuera de la ciudad, vivo en Matamoros y el juicio sucesorio se está tramitando en el Mante. Pues todo eso yo creo que sí puede ser un motivo, una causa suficiente para que el juez declare procedente la excusa y no produzca ninguna consecuencia de que te vayan a quitar la parte que te toca de la herencia, en caso de que el albacea sea heredero. Porque también puede ser una persona ajena a la sucesión. No necesariamente el heredero o legatario es el único que puede ser albacea. Inclusive en el testamento puede designar
a una persona ajena como albacea el testador, ¿verdad? Y los herederos entre todos ellos pueden designar a una persona ajena. Pues, por ejemplo, si tienen un rancho en producción y el administrador del rancho, pues lo designan, ¿verdad? Por comodidad, decir, bueno, pues este hombre es el que administra el rancho, el que conoce la totalidad de su funcionamiento, cómo opera, cómo se administra, pues lo dejamos, ¿verdad? Y lo dejan como albacea porque le tienen confianza. Era una persona que había trabajado 20, 30 años con el difunto. Todos los hijos dicen, pues tú continúa. Y de paso te nombramos albacea. No eres heredero, pero bueno, tienes toda nuestra confianza para administrar el único bien que dejó, el de Cuyos. Bueno, ¿cuáles son los derechos y obligaciones del albacea? Pues tomando en cuenta que el albacea ejerce una función representativa de la herencia, puede decirse que las mismas obligaciones que la ley le impone constituyen derechos para el ejercicio de su cargo. Entonces vamos a ver primero las obligaciones, ¿verdad?, del albacea en general. La presentación del testamento, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Pues bueno, si el albacea tiene el testamento o sabe en dónde se encuentra el testamento, pues debe de presentarlo como una obligación que le impone la ley al albacea. Debe presentar el testamento. Desde luego, si está a su disposición o tiene conocimiento de dónde puede estar. En ocasiones el mismo testador le dice, mira, está en la notaría número tal, ¿verdad?, a cargo del licenciado fulano de tal. Ahí vas, o se lo deja a él, ¿verdad? Mira, yo estoy enfermo, probablemente en estos días muera o en estos meses, no sé. Te dejo el testamento. Generalmente, pues es a uno de los herederos o al albacea. Si es así, pues bueno, él es el que tiene que presentar el testamento. ¿Cómo lo presenta? Pues a través de una demanda. Un juicio, bueno, más que demanda, es una denuncia sucesoria, ¿verdad? Porque no va a demandar a nadie. Simplemente va a poner en conocimiento del juez de que una persona falleció, el de Cuyos, y que al fallecer instituyó como heredero, bueno, dejó testamento, dejó una disposición testamentaria y en ella nombró como herederos a Juan, a Pedro y a Pablo y como albacea, y como legatario a Hilario, y que a él lo designó como albacea. Entonces, una primera obligación que tiene la albacea es la presentación del testamento, desde luego si está en su poder o está en posibilidades de que lo pueda obtener y presentarlo. 2, el aseguramiento de los bienes de la herencia. ¿Esto qué significa? Que una vez que muere el autor de la herencia, los herederos y legatarios se reputan como verdaderos poseedores de los bienes que pertenecen a la herencia. ¿Esto qué significa? Que por ley se consideran poseedores de los bienes de la herencia y que pueden entrar inmediatamente en posesión de los mismos los herederos y legatarios. Y bueno, esto ya lo hemos visto y lo podremos seguir viendo todavía en la gente que fallece. Van y entierran al difunto y enseguida los hijos se hacen cargo de los bienes que dejó el autor de la herencia. Empiezan a administrarlos, empiezan a asegurarlos, ¿verdad? Oye, pues vamos a ver las vacas antes de que se las roben o antes de que se mueran de hambre o de sed, o se enfermen, hay que llevarles un veterinario. En fin, hay que ir a ver la caña, vamos a hablar al ingenio, para avisarles de que ya murió el titular de la cuenta cañera que hay ahí y que nosotros somos los hijos, para ver qué nos dice. Ahí generalmente el ingenio les dice, a mí tráigame un cargo de albacea y con él me arreglo mientras les adjudica la propiedad de la caña. Entonces, generalmente esto sucede, ¿verdad? Otra cuestión, el aseguramiento de los bienes de la herencia, muchas veces el albacea le pide al juez que lo ponga en posesión de esos bienes.
bueno, si yo los voy a administrar, si yo tengo el deber de administrar los bienes, pues debo de tenerlos en posesión, ¿verdad? Y en base a ellos, pues rendir cuentas. Desde luego, si los bienes producen frutos, ¿qué son los frutos? Pueden ser civiles y naturales. Los frutos civiles pues, son las rentas, los rendimientos, las ganancias, las utilidades, los beneficios económicos que se obtienen de esos bienes. Y los frutos naturales pues son los que produce la vaca, ¿verdad? Pues la leche, la carne al venderla, la caña, ¿verdad? Cuando se introduce al ingenio, pues produce frutos, ¿verdad? Obviamente que son los alcances, son los rendimientos que nos paga el ingenio, bueno, que le paga a los cañeros cuando estos le presentan esa caña. Y lo que produce la naranja, el mango, cualquier otro huerto natural. Entonces, son los frutos, ¿sí? Y en base a esos, al recibirlos, el albacea, al administrarlos, tiene que rendir cuentas de su administración. Otra obligación es la formación de inventarios. ¿Esto qué significa? Acuérdense que los herederos reciben la herencia bajo el beneficio de inventario. ¿Esto qué significa? El inventario es la relación de bienes, derechos, deudas que el difunto dejó. Hay que relacionarlo, ¿verdad? Decir, por ejemplo, dejó joyas, dejó un reloj marca Nido, marca Rolex, dejó una camioneta, bueno, hablando de joyas, aretes, anillos, eh, pulseras, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que descifrarla. En el inventario se descifra, ¿verdad? Se pormenoriza o se detalla este tipo de joyas. Y luego los bienes muebles, que una camioneta, una motocicleta, un carro, un tractor, una avioneta, etcétera. Y hay que decir las características y exhibir el documento que acredita que fue propiedad del difunto. También los inmuebles. Es un inmueble ubicado en tal lugar. Aquí está la escritura de propiedad. Es un inmueble rústico compuesto de tantas hectáreas, en producción o en montado, como usted. Todo esto hay que decirlo. A eso se refiere el inventario. Y no nada más consta de activos. También hay que señalar los pasivos. Deudas, ¿verdad? Cargas o obligaciones, bueno, pues hay que señalarlas. La deuda, esto Bancomer, a Banamex, a este particular. Además, le debe el ingenio, ¿verdad? Le debe dinero al ingenio, le prestó el ingenio para que sembrara caña, acababa de sembrar y, pues bueno, hay una deuda ahí por 200,000, 300,000 pesos. Un ejemplo. Y luego, obligaciones, bueno, tiene obligación de darle alimentos dejó menores, hijos, o dejó un discapacitado, o a su cónyuge, ¿verdad? Que dependía totalmente de él. Es una persona ya adulta, mayor de 60 años, está diabética, está hipertensa, etc. Entonces, obligaciones reales. En la propiedad, en el rancho que tenía el difunto, pasa una servidumbre a favor de los vecinos. Entonces, esas obligaciones se tienen que respetar también, ¿sí? Los usufructos, en fin, no sé. Entonces, eso sería la formación de inventarios, ¿verdad? Pormenorizar o detallar los activos y los pasivos de la herencia, ¿verdad? Los bienes y las deudas y obligaciones que dejó el muerto al fallecer. La administración de los bienes y la rendición de las cuentas del albacea. Aquí es muy importante señalar
eh, todo lo relativo a la administración de los bienes, ¿verdad? Estoy administrando 5 casas de renta, estoy administrando un Mira, rancho con ganado. Sí, a ver, dime. ya. Sí, dime, Miguel Ángel. Nada, profesor, nada. Si gustas, apaga el audio, se escucha tu voz. Y cuando ocupes el audio, pues lo utilizas. Bien, entonces sí estamos de acuerdo. Este sería la administración de los bienes y la rendición de las cuentas. Si los bienes producen frutos, los tiene que administrar el albacea y rendir cuentas de su administración. ¿A quién le rinde cuentas? Pues a los demás herederos y al juez. Y ellos son los que se encargan de aprobarlas. Si están de acuerdo, así lo manifiestan los herederos o legatarios y el juez procede a aprobar esas cuentas que rinda el albacea, ¿verdad? También otra obligación es el pago de las deudas mortorias, hereditarias y testamentarias. Las deudas mortorias, ¿cuáles son? Bueno, las deudas mortorias son los gastos funerarios y los que previo a su muerte hayan realizado en algún hospital, ¿verdad? Muchas veces hacen cama, muchas veces son internados las personas previo a morir. Entonces se generan algunos gastos. Dirán ustedes, bueno, es que tenía seguro, tenía ISSSTE. Pues siendo así, pues qué bien, pero desgraciadamente el seguro y el ISSSTE no tienen nada. Y ya cuando se está uno muriendo, pues le recetan medicamentos pues buenos, que el Seguro Social o el ISSSTE, el hospital del ISSSTE carece de ellos. Entonces generalmente los tiene uno que comprar fuera. Todos esos gastos, ahora peor tantito, si no tenía ni Seguro Social ni tampoco ISSSTE, pues todos los gastos que se generen de hospitalización, de medicamentos, de médicos, pues tienen que ser cubiertos, ¿verdad? Por razones morales y jurídicas, primeramente, como a los acreedores de la herencia, ¿verdad? O sea, los acreedores de la herencia puede ser el dueño del hospital, el dueño de la funeraria, pues hay que pagarlo. Primer término. En segundo lugar, pues aquellos que sean perecederos. ¿Esto qué significa? Pues que se puedan echar a perder, ¿verdad? Por su naturaleza rápidamente. El difunto acaba de cortar melones, pues hay que venderlos, ¿verdad? Porque se van a echar a perder y hay que aprovechar. Hay un mercado bueno. Ahorita en este momento el melón tiene buen precio en el mercado. Entonces le pide autorización al juez. Oye, ese es algo que si no se vende ahorita se va a echar a perder. Entonces, y aparte que hay buen precio de este producto en el mercado. Entonces, el juez autoriza las ventas en esos casos, ¿verdad? No, pues son pepinos, son naranjas, son peras, son manzanas, en fin. Algo que sabemos que se va a morir pronto, ¿verdad? Son productos que rápidamente se echan a perder, para que mejor me entiendan. Entonces es necesario pedir autorización al juez o a los herederos. Aquí cuando se quiera vender un bien que pertenece a la herencia, los herederos, todos en su totalidad, de manera unánime, tienen que dar su aprobación y el albacea, por conducto del albacea, se procede a la venta. ¿Sí? Él como administrador de los bienes de la herencia, pues los pone en venta y el producto que se obtenga, el dinero que se obtenga, se deposita en un banco y sobre eso se rinden cuentas por parte del albacea a los herederos y al juez. En el supuesto de que no se pongan de acuerdo los herederos, porque hay ocasiones que así sucede, ¿verdad? Ya con uno o dos de ellos que digan que no, entonces acude al juez a pedir autorización para enajenar bienes que pertenecen a la herencia. La autorización es judicial, la autorización la tiene que dar el juez, ¿verdad? Para que se puedan vender
estos bienes que pueden perecer en muy poco tiempo, ¿verdad? Para que se aproveche. También la otra cuestión sería el hecho de pagar las deudas que tengan pronto vencimiento, para que no generen intereses y se convierta en una bola de nieve imparable, ¿verdad? Al rato los intereses nos van a acabar y el interés en ocasiones llega a superar hasta el capital. Si de capital se debían 200,000 pesos, al rato vamos a deber de puros intereses 250,000 o 300,000 pesos. Entonces, para evitar eso, pues se paga, se pide la autorización al juez, a los herederos primeramente, si los herederos jalan, pues ahí inmediatamente el albacea procede a pagar, si tiene efectivo o numerario. Y si carece de numerario o efectivo, entonces procede a la venta de los bienes. Con autorización de todos los herederos, el albacea procede a vender. Y con su producto, con el efectivo, a pagar este tipo de deudas de pronto o vencimiento. Y posteriormente ya se pagarían las demás, ¿verdad? A largo plazo, etcétera. Entonces, sí estamos de acuerdo. Recordando que los acreedores de la herencia son los sujetos privilegiados de la herencia. Son aquellos a los que primeramente se les paga con los bienes de la herencia hasta donde alcance a cubrir, y si sobra, entonces se reparte entre los herederos y legatarios. Pero primero se pagan las deudas a los acreedores de la herencia y posteriormente, si sobra patrimonio o parte de esa herencia, se distribuye entre los herederos o legatarios. Aquí no es al revés. Primero nos repartimos y si sobra, pues le pagamos a los acreedores. No, primero se paga a los acreedores y después ya se adjudican lo que sobre a favor de herederos y legatarios. También otra obligación que tienen los albaceas es la partición y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios. ¿Quién hace el proyecto de división y partición de los bienes de la herencia, que los somete a consideración de los herederos y del juez? Pues el albacea. Una de sus obligaciones está formular inventario y avalú. Ya lo vimos, la formación de inventarios y avalú. El avalú es el valor que se le da a esos bienes, ¿sí? Puede ser un valor catastral o un valor comercial a través de un perito, pero todos los bienes deben estar valuados, ¿verdad? Los carros, las motos, las bicicletas, las televisiones, las casas, los ranchos, todos, las joyas, deben de tener un valor para que los herederos sepan con qué capital cuentan, ¿verdad? Para efecto del pago de las deudas o para que se les adjudiquen esos bienes. Entonces, ¿quién hace el proyecto de división y partición? Bueno, pues el albacea. Ya una vez que formula el inventario y avalúo, enseguida rinde cuentas de su administración. Si le son aprobadas, entonces pasa a la siguiente etapa, a la siguiente sección, que es la de partición y adjudicación de los bienes de la herencia y remisión del expediente al notario para que haga la protocolización o la escritura de propiedad a favor de los beneficiarios. Entonces, esta partición, esta división la puede hacer el albacea conjuntamente con los herederos cuando se ponen de acuerdo. Hay ocasiones en que, bueno, pues cuando hay testamento no hay ningún problema. En la forma como dijo el testador en el testamento, que se repartieran los bienes de su propiedad a favor de los herederos o legatarios, pues así se va a hacer. Pero en el supuesto de que no haya dejado testamento y que estemos en presencia de un intestado, entonces la ley establece la forma. La ley, pues de manera muy salomónica, dice que en partes iguales y pro indiviso, para que no se me peleen, ¿verdad? Pues aquí toda la casa pues es para todos en partes iguales y pro indiviso. El rancho es para todos en partes iguales,
pro indiviso. El carro es para todos en partes iguales pro indiviso. Entonces, técnicamente se constituyen copropiedades, que también genera muchos problemas, ¿verdad? Aunque seamos parientes, hermanos, o esté de por medio mi mamá, mi papá, pues es la misma historia, ¿verdad? Son los mismos pleitos de siempre. Las ambiciones, los egoísmos brotan o surgen en estos casos siempre. Nunca falta el hermano o los hermanos ambiciosos que quieren quedarse con todo, o la mamá o el papá ambicioso que se quiere quedar con todo y no le quiere dar nada a los hijos, etc. Esto es muy común porque es muy natural en nosotros las personas o los seres humanos, de ser egoístas y de ser muy ambiciosos. Pero cuando no existe esto, bueno, esto siempre existe en todos. Todos somos egoístas o tenemos algo de egoísta y también de ambiciosos. Pero cuando no es en una forma desmedida, descontrolada, pues bueno, aceptamos, decimos, bueno, todos somos hijos del difunto, todos tenemos los mismos derechos, no dejó testamento, pues a repartirnos, ¿verdad? Partes iguales. Habrá otros que digan, hombre, mira, pues son 4 cosas y somos 4 herederos, pues mejor una para cada quien, ¿verdad? Tú estás bien económicamente, pues te vamos a dar el de menos valor, tú más o menos estás, pues un bien más o menos con valor, y los que tengan mayor valor, pues para la gente que no tiene nada. Eso sería lo más sano, lo más justo, ¿verdad? Para repartirse. Pero primeramente la ley dice, pónganse de acuerdo herederos y albacea y hagan la repartición de los bienes de la herencia, propónganselo al juez para que éste lo apruebe. Y bueno, si no es así, pues la solución que da la ley es en partes iguales y pro indiviso. Que al rato ya andan repartiéndose, dividiendo la copropiedad, porque nadie está obligado a vivir en la indivisión, dice la ley. Entonces ya después se dividen los bienes, ¿verdad? O venden sus partes alícuotas a los demás herederos. Oye, te vendo mi parte, pues yo lo que necesito es dinero, yo para qué quiero un pedazo ahí de la casa si ni la estoy usando. Y se las empiezan a vender al que tenga más interés en vivir ahí o quedarse con ese bien. Entonces, se me acaba el tiempo. Le dejamos aquí para mañana la partición y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios como una obligación que tiene el albacea. Pues bueno, cuídense mucho y muchas gracias por su atención. Hasta mañana. Igualmente, profe, hasta mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego.